Queridos colegas y amigos, les saluda José Orlando Trejo y hoy vamos a compartir el tema relacionado con la declaración estimada de impuestos sobre la renta. El tema que vamos a abordar va a constar de 5 aspectos importantes: base legal y reglamentaria. Vamos a analizar los sujetos obligados a esta declaración, la determinación y liquidación, algunos casos especiales y el proceso tecnológico. Para abordar este tema debemos manejar muy bien o tener conocimiento sobre el basamento legal. Basamento legal en el cual se va a diluir esta obligación, pasando por las leyes, código tributario para comenzar, las leyes y los actos con fuerza de ley. Y vamos a desembocar en las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados para los efectos. En este caso específico, el CENIAT, en representación de la Administración Tributaria. Hablando del CENIAT, es importante tener claro, o mejor dicho, no tener claro, sino revisar constantemente algunas notas de prensa que publica el CENIAT en su portal web. Aquí podemos observar que ya se inició una campaña, pero muy modesta, diría yo, a diferencia de la declaración definitiva, sobre el exhorto para presentar la declaración estimada. Sin embargo, llama la atención algunos elementos importantes o algunos aspectos importantes acerca de esta nota de prensa particular, donde hace referencia a la base para presentar la declaración. Los trabajos del organismo recaudador aclararon inquietudes y recordaron a los contribuyentes que hayan percibido ingresos mayores a 225.000, y aquí donde quiero llamar la atención, si son 225.000 unidades tributarias. Más adelante vamos a observar, o vamos a revisar, mejor dicho, si son 225.000 o es otra cantidad. Ténganlo presente. El basamento legal, como ya lo he mencionado, lo tenemos contemplado en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ambas fueron modificadas en la Gaceta Oficial 6152 de fecha 18 de noviembre del 2014. El reglamento se mantiene vigente desde 2003 y hay dos providencias que igualmente se mantienen vigentes, como la Providencia 0069, que establece el pago fraccionado en anticipo, y la Providencia 0103 de fecha 30 de octubre del 2009, que establece la declaración electrónica. Podemos observar que tenemos un código orgánico actualizado, una ley actualizada. Sin embargo, los instrumentos normativos o legales siguen siendo los mismos. Esperamos que en cualquier momento estos sean actualizados. Hablando del código, para comenzar con el código, vamos a revisar qué pasaría si esta declaración no se presenta oportunamente. Aquí en el artículo 103 constituye ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de presentar declaración y comunicaciones. No presentar la declaración o las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Este ilícito genera una sanción que ronda las 150 tributarias. Pero lo más grave del asunto es que ahora, con este nuevo código, podrían cerrarse un establecimiento por su no presentación. Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 de esta será sancionado con clausura de la oficina, local o establecimiento, en el caso de poseerlo por un plazo de 10 días continuos y multa de 150 unidades tributarias. Bueno, como podremos observar, y si leemos completo el artículo 103, nos daremos cuenta que este código es bastante drástico a la hora de establecer sanciones relacionadas con presentación de declaración. Si seguimos en el código, podemos conseguir un artículo que nos va a ayudar a desmitificar sobre aquello que muchas veces nos dicen acerca de presentar más de una declaración. Presentar más de una declaración no está prohibido. Lo que sí debemos tener claro es que si presento más de una declaración, bien sea definitiva o informativa, inclusive la estimada, puede generar sanciones. Sanciones que están establecidas en el mismo artículo 103 que acabamos de revisar. Por ejemplo, veamos aquí.
La presentación de dos o más declaraciones sustitutivas o la presentación de la primera declaración sustitutiva después de los 12 meses siguientes al vencimiento del plazo para presentación de la declaración sustituida dará lugar a la sanción prevista en el artículo 103. Me está diciendo que sí puedo presentarla después de 12 meses, pero si lo hago, vendrá una sanción. Estas limitaciones, las que acabamos de mencionar, no aplicarán o no operarán cuando la nueva declaración se disminuyan sus costos, deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables. Cuando la presentación de la declaración que modifica la original se establezca como obligación por disposición expresa de la ley. Y 3. Cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de la observación efectuada por la Administración Tributaria. Vámonos ahora para la declaración, para la ley de impuestos sobre la renta, a ver qué establece con respecto a la declaración estimada. El artículo 82 de la ley establece cuál es el monto o la base para presentar la declaración. Y aquí podemos cruzarlo con la nota de prensa que leímos hace un momento y de esta manera determinar si la nota de prensa está en lo correcto o si por el contrario somos nosotros, soy yo que estoy equivocado. El Ejecutivo Nacional podrá ordenar, artículos 82, que ciertas categorías de contribuyentes que dentro del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso, si estamos en el 2015, estaremos hablando de 2014, haya obtenido enriquecimientos netos superiores a 1.500 unidades tributarias, presenten declaración estimada de sus enriquecimientos correspondientes al año gravable en curso, a los fines de la determinación y pago del impuesto. Todo de conformidad con las normas, condiciones, plazos y formas que establezca el reglamento. Es decir, me remite el reglamento. ¿De cuánto estamos hablando? Yo tenía claro y tengo claro que si estoy trabajando con el año 2014, la unidad tributaria para ese periodo era 127 bolívares por unidad tributaria. Por lo tanto, si multiplico 1.500 unidades tributarias, que es la base que me establece el artículo 82 por 127, me corresponderían 190.500 bolívares para los efectos. Se presenta un caso interesante para aquellos contribuyentes que tengan ingresos extraordinarios. Asimismo, cuando cualquier contribuyente haya obtenido dentro de alguno de los 12 meses del año gravable en curso, 2015 en este caso, ingresos extraordinarios que considere de monto relevante, podrá hacer una declaración especial estimada de los mismos distinta a la que se refiere al encabezamiento de este artículo, practicando simultáneamente la liquidación y el pago del anticipo del impuesto correspondiente en la forma y modalidades que establezca el reglamento. Sin embargo, veremos más adelante, usted podrá revisar que el reglamento no establece situaciones o, mejor dicho, qué hacer en caso de que el contribuyente quiera o decida hacer una declaración distinta a la estimada que establece la ley para los casos de ingresos relevantes. Seguimos entonces acá. Seguimos, nos vamos al reglamento. Vea que nos pasemos por el código, establecimos la ley, solamente el artículo 82 que hace referencia a la estimada, el reglamento que detalla más de forma precisa pues qué hacer con la declaración estimada. Pero vale la pena mencionar el artículo 133, que son los 4 tipos de declaraciones que debe presentar un contribuyente. Estas son la declaración definitiva de rentas, que va a servir de base para la estimada. Por lo tanto, aquí hago una recomendación importante. Revise la declaración definitiva antes de ser estimada, ya que si la declaración definitiva que se va a tomar como base para ser estimada está incorrecta, se subestimó, sobreestimó el monto a pagar, va a generar entonces que la declaración estimada también esté incorrecta. Por lo tanto, no estaría de más hacer una revisión de esa declaración. La declaración estimada de rentas, según sea el caso es que haya pasado a 1.500 unidades tributarias. Las sustitutivas
en los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario. Es decir, si yo considero que esa declaración que elaboré tiene errores, está incompleta, está subestimada, perfectamente puedo hacer una declaración sustitutiva. Y la declaración informativa en los casos establecidos en la ley, este reglamento y en cualquier otra resolución o instructivo dictado por la Administración Tributaria. La declaración informativa, como ustedes sabrán, son aquellas que presentan aquellos contribuyentes que están exentos del impuesto sobre la renta. Vámonos para el artículo 156, ya la determinación de los anticipos. Los contribuyentes señalados en los literales A, B, C, observe que no está el D, pasamos al E y el F, es decir, las personas naturales, las compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad de nombre colectivo en comandita simple, las comunidades, así como cualquier otra sociedad de personas, incluidas las irregulares o de hecho. Nos brincamos el D y pasamos a la E. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. La reforma del 2014. La reforma del 2014 modificó el artículo 14, donde establecía beneficio de exención. En el literal 3, para ser más específico, todos aquellos sujetos que estaban en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta pierden beneficio de exención. Quiere decir que para el final de 2015 van a presentar una declaración definitiva. Sin embargo, la gran pregunta es qué se va a tomar como referencia para hacer la estimada o si le correspondería hacer una declaración estimada. Yo considero que no, ya que estas al 2014 no tenían o no generaron enriquecimiento neto gravable. Sí generaron enriquecimiento, pero no gravable. Por lo tanto, es mi opinión que ellos no estarían obligados a presentar la declaración estimada. Esperaremos entonces final de 2015 para determinar de esa manera si para el 2016 estarían obligados a presentar la declaración estimada del 2015. Pero eso era en otro costal. Sigamos acá. Estos contribuyentes que acabo de mencionar, que se dedican a realizar actividades económicas distintas a la explotación de minas, de hidrocarburos y conexas, que no sean perceptores de regalías derivadas de las dichas exportaciones, ni se dediquen a la compra o adquisición de minerales o hidrocarburos y sus derivados para la exportación. Recordemos que esa actividad reservada para el Estado, que dentro del año gravable inmediatamente anterior al ejercicio en curso hayan obtenido enriquecimientos netos gravables superiores a 1.500 unidades tributarias, ya lo mencionamos, esto está en la ley, deberán determinar y pagar el anticipo del impuesto o de impuesto correspondiente al año gravable en curso sobre la base del 80% del enriquecimiento global neto correspondiente al año inmediatamente anterior, es decir, el 80% de ese enriquecimiento. Igual la obligación tendrá los contribuyentes en referencia que hubiesen obtenido enriquecimientos superiores a 1.000 unidades tributarias cuando su ejercicio inmediato anterior haya sido menor a un año. En aquellos contribuyentes que hayan tenido, por ejemplo, iniciado actividad en el mes de agosto y a la fecha de cierre, periodo corto, hayan superado las 1.000 unidades tributarias. Estarían entonces obligados a presentar la declaración estimada de impuestos sobre la renta. ¿De cuánto estamos hablando, señores? Estamos hablando de 1.500 unidades tributarias a 127, es decir, 190.500 bolívares. Si vamos a tomar como base el 80%, estaremos hablando de 152.400 bolívares. Si es una entidad que no estuvo laborando, mejor dicho, no tuvo actividad 12 meses al año sin un periodo fraccionado y superó las 1.000 unidades tributarias, es decir, 127.000 bolívares fuertes, la base para presentar la declaración serían de 101.600 bolívares fuertes. Este artículo tiene un parágrafo interesante, que es el parágrafo primero, dedicado a las personas naturales. Las personas naturales deberán determinar el anticipo del impuesto sobre la renta en base al 80% del enriquecimiento global neto correspondiente al año inmediato anterior, igual que las personas jurídicas.
Pero aquí establece una condición: la actividad a la que se dedica. Solo cuando hayan obtenido requerimientos netos gravables superiores a 1.500 unidades tributarias provenientes a de actividades mercantiles o crediticias, b del libre ejercicio de profesiones no mercantiles, c del arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o inmuebles, y d de la participación en las utilidades netas de las sociedades de personas o comunidades no sujetas al pago del impuesto establecido en esta ley. Es decir, pudiéramos estar hablando de la sociedad de personas que reciben, que el ingreso se reparte en cabeza de cada uno de los miembros de la sociedad. La base será igual: 1.500 unidades tributarias, 127, 190.500 bolívares. Pero es importante resaltar o estar pendiente a qué se dedican estas personas naturales. Aquí tenemos establecido que son 1, 2, 3, 4 conceptos que debemos evaluar. Por ahí arriba, en el artículo 82, vimos que se podrán presentar declaraciones adicionales cuando el contribuyente tenga ingresos relevantes no previstos. Aquí en el artículo 162, pero el reglamento establece una alternativa para aquellos contribuyentes que, aunque hayan superado el año anterior los ingresos establecidos en la ley, en el reglamento, para el año en curso tengan ingresos inferiores. Esto va a ser muy importante para aquellos contribuyentes, como les acabo de mencionar, que las cosas no le están viendo bien y para este año en curso hayan bajado notablemente sus ingresos. La gran pregunta es qué hacer. Porque si presento mi declaración estimada en base a la declaración definitiva anterior, ingresos muy altos, y este año las cosas no están muy bien, estaría pagando un impuesto indebido. Aquí podemos ver el artículo 162 que me permite modificar esta declaración. Leamos. Si durante el transcurso del ejercicio objeto de la determinación de determinación y pago de anticipo que contra esta sección se presentara en evidencia fundamentos o fundado indicio de que el enriquecimiento gravable excederá o disminuirá del monto del enriquecimiento estimado, la Administración Tributaria podrá exigir la presentación de declaraciones complementarias dentro del plazo que al efecto fije. Es decir, la Administración Tributaria tendría que establecer a través de providencia cuál va a ser el mecanismo para presentar declaraciones cuando el ingreso sea superior al estimado. Pero ¿qué pasa cuando es menor? En caso de que el contribuyente o responsable presumiera que su enriquecimiento será menor que el estimado, podrá presentar declaración sustitutiva. Podrá, es decir, él lo va a decidir. ¿Quién? El contribuyente. No obstante, si la estimación efectuada por el contribuyente resultara menor a la obligación que surge de la declaración definitiva del periodo, deberá pagar los accesorios correspondientes sobre las diferencias calculadas desde la fecha en que los anticipos debieron ser pagados, siempre en juicio de las sanciones establecidas en el COT, para abreviar. Esto quiere decir que si yo tengo un contribuyente, un cliente, por ejemplo, que durante este año los ingresos van a ser mucho menor al anterior, pero debo demostrarlo, es decir, debo tener indicios, evidencias que así va a ser, porque de lo contrario, cuando presente la definitiva, se determinará que no era cierto y ahí vendrían las sanciones. Por eso, aunque esta alternativa es viable para aquellas empresas, sociedades mercantiles que sus ingresos vayan disminuyendo, es también un poco peligroso si esto no ocurre, ya que cuando se presenta la definitiva nos daremos cuenta, o se dará cuenta de la Administración Tributaria, si era así o no. En cualquier caso hay que presentar la declaración estimada. No es que si yo para el mes de junio, ahorita, la segunda quincena de junio, antes de hacer la declaración, tengo determino pues que los ingresos van a ser inferiores, no voy a hacer la declaración estimada. Sí, debe hacerlo. Sí, ya la Administración Tributaria se pronunció a través de una consulta de fecha 15 de junio de 2006, el número 2415504. Esta consulta usted la va a conseguir en el repositorio del material de apoyo a esta charla,
donde establece la administración tributaria que sí, efectivamente, el compete puede presentar una declaración sustitutiva que incluya los ingresos y por ende el pago del impuesto. Sin embargo, establece la obligación de presentar la declaración estimada en base a la declaración anterior. Es decir, presenta su declaración estimada en base a los ingresos anteriores, determina los anticipos, no vaya a pagar un solo voto por supuesto, por ejemplo, divide entre 4 o entre 6, que es lo que establece la norma como máximo, paga la primera porción y automáticamente después de presentar esta declaración puede ser una sustitutiva donde establezca el monto menor y por ende no seguirá pagando los anticipos. Pero que se ha entendido. Vamos a ver. Si seguimos en el reglamento, el artículo 163 establece la forma de hacer el pago. Pero recordemos que este reglamento es del año 2004, 2003, comenzó a aplicarse en 2004 y para ese entonces presentamos las declaraciones manuales. Hoy día existen dos providencias, la número 034 para los sujetos pasivos especiales y la providencia 0103 para los sujetos, el resto de los sujetos contribuyentes, que establece la presentación de la declaración online. El artículo 164 del mismo reglamento ya nos va llevando a la determinación del impuesto a pagar. Del anticipo de impuesto a pagar que resulte, solo se pagará el 75% del monto del impuesto resultante a partir del sexto mes posterior al cierre del ejercicio y hasta 6 porciones de iguales montos mensuales consecutivos mediante la planilla de pago autorizada y vigente por la Administración Tributaria o mediante los medios de pago autorizados por la Administración Tributaria, como ya lo mencionamos, vía portal. En los casos que las porciones no sean exactas, la diferencia se incluirá en la primera porción. El siguiente párrafo está dedicado a las empresas dedicadas al sector de minas y hidrocarburos, por lo tanto vamos a obviarlo para estos efectos. Veamos entonces unos pequeños números que me encantan los contadores. Vamos a tomar como base las 1.500 unidades tributarias. Tengo la unidad tributaria para el año anterior, que era 127, y esto me da un total de 190.500. Aplicamos 1.500 por 107, son 190.500. Le aplicamos el 80%, tal cual establece el artículo anterior del reglamento, y obtenemos 150.400. Ahora sí aparece la unidad tributaria vigente, ya que estamos calculando el anticipo para el anticipo de impuestos del año en curso. Ya para este entonces estamos hablando de 150 bolívares por unidad tributaria. De esta manera entonces dividimos 150.400 entre 150 y tengo el vencimiento neto gravable estimado por 1.016. Aplicamos la tarifa número 2 para personas jurídicas y obtengo 152 unidades tributarias. Lo llevo nuevamente a bolívares y tengo un monto de 22.860. Como vimos hace un momento, en el artículo 174 establece que solo se pagará el 75% de ese monto, es decir, 117.135. Y aquí tenemos otro elemento importante, que son las retenciones de impuestos efectuadas a este contribuyente hasta el mes inmediatamente anterior. Ya vamos a ver de dónde sale eso el mes anterior. En este caso tendríamos, vamos a colocarle 0, para no enredar más la cuestión, y tendríamos un impuesto estimado a pagar de 17.145, que como establece el reglamento podrá ser pagado hasta en 6 porciones iguales mensuales y consecutivas. Recuerden que les comentaba hace un momento que la nota de prensa hacía referencia a un valor diferente. Estos 225.000 salen de acá. Observen que aquí tenemos 1.500 unidades tributarias, a 150 son 225.000. Es aquí donde nació la duda, o me nació la duda, acerca de esa nota de prensa. Bueno, como todos tenemos un super amigo, yo hice una llamada telefónica y consulté con un amigo del CENIAL y este me confirmó efectivamente que esa nota de prensa tenía un error y que el monto a considerar para efecto de determinar si estaba o no obligado no era 150 unidades tributarias, sino 127 unidades tributarias. Aunque si observamos bien, el que yo tome 150 unidades tributarias
aumenta el impuesto a pagar. Observen que tenemos una diferencia entre 20.250 y 17.145 si tomo como base 127. Pero aquí está el detalle interesante: disminuye la base de contribuyente. Aquí la base para presentar la declaración son 190.500 bolívares y aquí serían 225.000. O sea que si esto sumo un poquito más y tomo como base 225, no estaría obligado. O sea que desde el punto de vista bajaría la base del, hemos dicho, el universo de contribuyentes obligado a presentar la declaración. Bueno, analice las cifras y saque usted sus propias conclusiones. La tarifa número 2 fue la que tomamos en cuenta para el cálculo de los 152, en este caso, observar acá, el impuesto a pagar. La tarifa número 2, que lo que tiene son 3 tramos. Si tomamos un caso de persona natural, es un caso interesante, ya que aquí también surgen muchas dudas con respecto a la carga familiar y el gravamen. Estos son considerados en la declaración estimada. Observemos. Tomamos como base las 1.500 unidades tributarias, lo llevamos a 150, considerando que sí, efectivamente, yo leí la nota de prensa y bueno, tomé referencia a eso para no entrar en discusión con el funcionario o la persona que haya leído también la nota, pero estamos claros que son 225, no son 190.500 unidades tributarias. Pero lo dejo así para efecto de visualizar el caso práctico. Tomo 225.000, le aplico el 80%, eso me da 180.000 bolívares, lo llevo a unidades tributarias para calcular, para aplicar la tarifa número 1 en este caso, serían 1.200 unidades tributarias. Le aplico el 9%, si mal recuerdo, le resto 30 unidades tributarias de rebaja. Yo tengo un total de impuestos a pagar de 78 unidades tributarias. Al llevarlo nuevamente a bolívares, tengo 11.700 bolívares. Le aplico el 75%, establece la norma, del impuesto a pagar y obtengo 8.775, que es el impuesto que voy a liquidar. Sin embargo, repito, tengo derecho a rebajar las retenciones que le hayan efectuado a este contribuyente, en este caso persona natural. Póngase usted el caso, un contador público, un economista, administrador que factura honorarios profesionales, podrá entonces sumar las retenciones efectuadas desde enero a mayo y ese monto colocarlo acá. Pero no debo olvidar que como persona natural tengo derecho a la rebaja personal, que son 1.500 bolívares, y tengo también derecho a la rebaja por carga familiar. Si tengo esposa e hijos, estaremos hablando de 2 unidades tributarias, que serían 3.000 bolívares, por un total de 4.500, que restados a 8.775 tendría un impuesto estimado a pagar de 4.275, los cuales puedo fraccionar hasta en 6 porciones. Si el monto es pequeño, lo puede pagar en una sola porción. Eso lo decide el contribuyente, de 1 a 6 porciones. Cuando veamos el portal, nos daremos cuenta que el mismo portal me establece las opciones y él automáticamente hace el cálculo. Recordemos que este cálculo lo va a hacer la persona natural independiente, porque la persona natural dependiente debe presentar su ARI, que por cierto, si hubo variación, debió haber presentado entre el 1 y el 15 de junio. La providencia 069 de fecha 8 de febrero de 2004 establece de forma similar lo que establece el reglamento, que esta declaración debe ser presentada el sexto mes, pero hace la acotación que es durante la segunda quincena del sexto mes. Vamos a ver acá. Acá. Aquí está. Los contribuyentes señalados en los literales A, B, C, E y F, excluimos el artículo 7 que analizamos, deberán presentar la declaración estimada dentro de la segunda quincena del sexto mes posterior al cierre del ejercicio, de conformidad con lo señalado en el artículo 164 del reglamento. La segunda quincena del sexto mes, es decir, del 16 de junio al 30 de junio. Igualmente establece que ese monto resultante de impuestos podrá ser cancelado en 6 porciones de iguales montos, mensuales y consecutivas. Igualmente hace referencia que
Si queda fracciones, el monto con decimales, se hace el ajuste en la primera porción y las rentas se pagan cantidad entera. Aquí en el artículo 11, reglamento 1808, reglamento parcial, establece la rebaja de impuestos. Es decir, el impuesto que me han retenido hasta la fecha, el mes antes, hasta la estimada, lo puedo aprovechar. Artículo 11 del reglamento 1808, del 23 de abril de 1997. Los impuestos retenidos a títulos de anticipo se rebajarán, de ser el caso, en la oportunidad de liquidarse los impuestos que resulten en la declaración estimada de rentas y cuando se liquiden los impuestos de la declaración definitiva, sin perjuicio del derecho de compensación o reintegro por la porción de impuestos no rebajada. Llegamos entonces de esta manera al proceso tecnológico, proceso que es muy sencillo, el portal le va llevando de la mano, pero que debemos tener muy en cuenta que esto que vamos a hacer a continuación es la forma. El fondo es el basamento legal, el fondo es el manejo del articulado, el fondo es el conocimiento de la normativa, reglamento, providencia. Ahora lo que viene es un simple proceso tecnológico que debemos cumplir de acuerdo a lo que establece la provincia 0103 que ya mencioné anteriormente. No hace falta que leamos esta providencia, pero debemos tomar en cuenta lo que ella establece. Las personas naturales, las personas jurídicas, todas sus declaraciones deben presentar a través del portal y las personas, los sujetos pasivos especiales, más conocidos como contribuyentes especiales, deberán regirse por su calendario. Llegamos al momento de la verdad, que es el portal. Bien sea persona natural o persona jurídica, debe tener su clave a la mano. Existe todo un mecanismo, un procedimiento para recuperar en caso de que la haya perdido, pero en sí es un procedimiento muy, pero muy sencillo. Seas persona natural o seas persona jurídica, como lo dije hace un momento, el procedimiento es muy sencillo. Basta con entrar al portal con la respectiva clave y seguir el procedimiento que ahí está previsto. Te da la bienvenida a Bolívar Fuerte, que de fuerte no tiene nada. Esto es para indicarnos que si va a usar decimales, utilice la coma. Seguimos en el portal y abrimos los procesos tecnológicos, procesos tributarios, declaración de impuestos sobre la renta e ingresamos al link relacionado con declaración estimada. Aquí nos van a aparecer los datos básicos, los datos que suministramos a la administración tributaria cuando tuvimos RIF por primera vez. Aquí yo tengo particularmente 2 cargas familiares, pero hay un detalle interesante. Cuando yo coloqué estas cargas familiares, eran menores de edad. Hoy día las 2 son mayores de edad. Una de ellas pasa a los 24 años y no debería considerarlo para los efectos. ¿Por qué? Porque ya superó los 25 años, mejor dicho, está trabajando por su cuenta, es empresaria y ya no representa carga. Entonces, no debería mentir al fisco y colocar 2, sino colocar una sola. Por lo tanto, tendría que hacer la modificación respectiva. Mensaje de la página de contribuyente, página contribuyente gov.be. Le va a advertir que si usted no pasó las 1.500 tributarias, no está obligado a la presentación de la declaración. Usted debe presentar la declaración estimada si obtuvo enriquecimientos netos gravables superior a 1.500 unidades tributarias durante el ejercicio anterior. No está obligado si solo recibe sueldo y salario. ¿Por qué? Porque usted presenta un RI y en base al RI se le hace el descuento de impuestos sobre la renta. Decide seguir, desea continuar, sí o no. En este caso le dijimos aceptar y pasamos a la siguiente pantalla donde establece el tipo de declaración, obviamente estimada, el tipo de enriquecimiento no asalariado territorial, es decir, que no recibo salario, recibo honorario en mi caso y que lo recibo solamente en Venezuela. Ojalá estuviese recibiendo honorarios en el exterior. En dicho caso sería no asalariado extraterritorial. Pero se ve acá que puedo tener una combinación de ambos, no asalariado territorial y o más extraterritorial, es decir, un contador, un administrador, un economista, un profesional independiente que reside en Venezuela horario, pero que también reciba ingresos
por iguales conceptos fuera de Venezuela. Comienza entonces la pantalla a desplegarse, las pantallas de declaración definitiva del año anterior. Aquí se supone que el portal va a tomar como referencia la declaración que presenté el año anterior, si la presenté, pero podría usted colocar cualquier otra información, por ejemplo, el número de declaración, en tal caso, y el monto del enriquecimiento neto territorial. Y aquí coloqué, para hacer el ejercicio mucho más gráfico, 560.000 bolívares fuertes. El sistema automáticamente calcula o determina el 80%, es decir, 448.000 bolívares. Seguimos y me presentan los desgravámenes. Aquí tenemos los desgravámenes. En el caso que mostré anteriormente, obvié los desgravámenes por cuestión práctica, pero observe que aquí sí se me permite estos desgravámenes, que bien pueden ser desgravamen único, equivalente a 774 leyes tributarias, o los desgravámenes detallados autorizados, para lo cual debería tener un estimado previamente. En este caso vamos a tomar los 774 unidades tributarias, monto que llevado a bolívares lo va a trasladar automáticamente a la sección C. Seguimos a la rebaja de impuestos. Rebaja de impuestos, como les hacía referencia, tengo la rebaja personal de 10 unidades tributarias equivalente a 100.500 bolívares y la carga familiar, en este caso 2, equivalente a 3.000, total 4.500 unidades tributarias. Observen que esto es muy sencillo, lo que tenemos que seguir el menú. Cada uno de estos iconos representa una pantalla. Vamos por la rebaja de impuestos. Pérdida de compensación, vamos a la parte de inversiones en actividades distintas, hidrocarburos. Tengo inversión de minas, hidrocarburos y conectos, no sé por qué lo colocan. Tengo los anticipos aplicables de impuestos. Aquí podremos colocar, como lo veíamos hace rato, los impuestos retenidos en el ejercicio hasta el mes inmediatamente anterior, es decir, hasta el mes de mayo. Lo que me retuvieron de enero a mayo lo puedo colocar aquí. Para esto debería tener los soportes correspondientes o el cálculo correspondiente a las retenciones. Recordemos que esto es un estimado. Para la definitiva sí debería tener esos respectivos soportes. Tengo en el caso de enajenación de inmuebles y tengo impuestos pagados en declaración sustituida en caso de que esta declaración sustituya una estimada anterior. Como ya lo mencionamos, yo puedo modificar esta declaración posteriormente para los efectos de reducir el pago del impuesto estimado. Vamos por acá por 19.015,50. Crédito acumulado de impuestos de activo empresarial, otra cosa que no sé por qué está ahí, si ya esa ley desde el año 2006-2007, no recuerdo, está extinta, no tiene razón de ser. Los impuestos pagos en exceso de declaraciones anteriores. Tengo por aquí las compensaciones, una figura que podemos dar a ella, pero que regularmente no la manejamos. Recordemos que la compensación es una figura que está en nuestro código tributario, donde puedo obtener ciertas rebajas a través de esta figura. Tengo el resumen total, así 36, sería 19.015,50, que voy a decidir el número de porciones que voy a manejar, de 1 a 6. Aquí tengo la declaración completa para aquellos que dudan, que quieren verlo visualmente, quieren revisar visualmente toda la declaración antes de declarar. Tengo el enriquecimiento, observen que el 80%, tengo los gravámenes, tengo el impuesto según la tarifa, tengo las rebajas, tengo el impuesto determinado. Y observen acá que aquí se calcularon 25.354. Sin embargo, el portal, el sistema automáticamente determina el 75% de ese monto, tal cual lo establece el reglamento. Es decir, el 75% del impuesto causado. Reviso que te haya colocado las cantidades. Observen que acá tengo perdeños anteriores. Esto fue regulado con la reforma de la ley. Recordemos que solamente puedo rebajar
el 25% y del ingreso obtenido. Es otra cosa que teníamos que aclarar, porque si no tengo ingreso, ¿cómo sé yo cuál va a ser el 25%? ¿Ok? Tengo las compensaciones, inversiones, excedentes y el total impuesto a pagar. Llega el momento de la verdad. Si usted está seguro de la información suministrada, presione aceptar para continuar. De lo contrario, presione cancelar. Es decir, si no está seguro, no continúe, porque si continúa, el sistema automáticamente le recibe la declaración y le va a mostrar los montos que va a cancelar y las fechas en que va a vencer. Lo que voy a mostrar a continuación, obviamente, no es relacionado con esto, ya que los datos son hipotéticos, sino el caso del año anterior, donde existía una, 2010 mejor dicho, tenemos tiempo haciéndolo, de un fraccionamiento de un impuesto. Observen que tengo 6 porciones, obviamente, 2010, donde tal cual establece el reglamento de la providencia, el monto fraccionado va a ir con el primer pago. Los demás pagos van a ser montos exactos. Observen que aquí está la planilla, la cual puedo imprimir. Establece el portal que son 5, otros dicen que son 3, imprima las 5, evite ese problema, llévela al banco o pague directamente a través del portal. Pueden observar un procedimiento muy sencillo. No creo que hayamos pasado los 30 minutos, 35 minutos para poder explicar de manera breve y concisa cómo es este proceso tecnológico. Espero que le haya servido. Recordemos que es la segunda quincena del sexto mes para aquellas empresas que cerraron desde diciembre del 2014. Para finalizar este video taller, quiero cerrar con un reconocimiento en el Día del Padre a todos aquellos colegas que, bueno, se graduaron también de padre, igual que contadores, y cuyo día se celebra el próximo 20 de junio. Sobre todo aquellos padres que han tenido niñas que de una u otra manera se van a ver identificados con el video que les mostraré a continuación. Para ustedes, colegas, feliz día. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you.